Yo los estaba saludando, estaba esperando que se incorporen los demás muchachones que ya lo están haciendo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, recordemos un poquito la última clase, ¿no? A ver, habíamos visto eh, la época del Renacimiento, ¿no? Y habíamos entrado a la filosofía moderna. El Renacimiento es la transición entre, le estoy preguntando, el Renacimiento Edad es la Media transición. y Edad Moderna. Perfecto. Entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no es cierto? Ese es, ¿no? Es la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Perfecto. ¿Quién es el máximo representante de la filosofía del Renacimiento? Leonardo Bruno. Giordano Bruno. Perfecto. Es Giordano Bruno. Claro. ¿Qué dio la tesis? ¿Cómo se llamó su tesis? La inmanencia del mundo. Así es, la inmanencia del mundo, ¿no? Fue quemado en la hoguera, Giordano Bruno, ¿no? Por la Santa Inquisición, ¿no? Giordano Bruno. Eh, Tomás Moro fue decapitado, por ejemplo, ¿no? La obra de Tomás Moro es Utopía, ¿no? Fue decapitado, ¿no? Mandado a ejecutar por su amigo, ¿no? El rey Enrique VIII, ¿no? Uno de los reyes que más tiempo ha durado en el cargo, pero también a la vez uno de los reyes más, digamos, crueles, ¿no? Eh, bueno, ¿quién es el máximo exponente de la filosofía política? Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Claro, Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Él es digamos, el máximo exponente de la filosofía política. Y para Maquiavelo, ¿la política qué era? Mantener el poder, influir en el El poder o poder. conservar el poder. Claro, era la manera era, digamos, la actividad humana, ¿no? A través de la cual el objetivo era alcanzar el poder, ¿no? O obtener el poder, influir en el poder o conservar el poder, ¿no? Muy bien. La obra principal de Maquiavelo, ¿cuál fue? El príncipe. El príncipe. ¿Cuál es su famosa expresión? El fin justifica los justifica los medios. medios. Los medios. Perfecto. El fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios, de Nicola de Maquiavelo. Ahora, ¿quién dio la tesis de la inmanencia del mundo? Giordano Bruno. No, Bruno. Giordano Bruno. ¿Quién dio la obra Docta Ignorancia? Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, perfecto. Para muchos, la publicación de esta obra, Docta Ignorancia, le pone fin a la filosofía medieval y da inicio a la filosofía moderna, ¿no? La publicación de esta obra, Docta Ignorancia, ¿no? De Nicolás de Cusa. Bueno, en la época moderna, ¿cuál fue el principal tema? El conocimiento. El conocimiento, así es, la nociología, ¿no? Que es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las dos principales corrientes acerca del conocimiento? En la filosofía moderna. Racionalismo y empirismo. Perfecto. El racionalismo y el empirismo, ¿no? Son las dos principales corrientes de la filosofía moderna, que justamente tiene como tema central el conocimiento. ¿Quién es el máximo exponente del racionalismo? Descartes. El francés Renato Descartes, claro. Él es el máximo exponente del racionalismo, ¿no? Es el francés Renato Descartes, claro.
Eh, ¿Cuál es la frase famosa de Descartes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo, claro. O en latín, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo o cogito ergo sum. Para Descartes, ¿cuál era la ciencia más importante? La matemática. La Matemática. matemática, ¿no es cierto? Esa era la ciencia más importante, era la matemática. Para Descartes, el origen del conocimiento, ¿en qué se encontraba? En el dudar. No, en la razón. En la razón estaba el origen del conocimiento. ¿Se acuerdan la tesis que da Descartes? ¿Cómo se llamó la tesis de Descartes? Ideas innatas. Perfecto, Franco. Ideas innatas. Ideas innatas. Ideas innatas, correcto. Que dice que la mente ya viene con ideas. No. Asegura que la mente al nacer ya viene con ideas. ¿No? Bueno, eso es lo que habíamos trabajado en resumen la semana pasada. ¿Sí? Así que, bueno, hoy día vamos a continuar con la segunda gran corriente, ¿no? Ya habíamos visto a Descartes y el racionalismo, ahora vamos a ver al empirismo, ¿no? Con los ingleses Francisco Bacon y John Locke, ¿ya? Voy a ir a la pizarra, ¿ya? Vamos a la pizarra. Un instante para pasar al otro lado. A ver, vamos a
Está un poquito empañada la cámara, ¿no? Ya está. Ahora sí está mejor, ¿no? Brian, ¿qué tal? Bien, vamos a trabajar acá en la pizarrita, ¿eh? Sí les envié la foto en el grupo del WhatsApp. Sí la vieron, ¿no? De lo que hicimos. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, la primera corriente que habíamos visto fue el racionalismo, ¿no? Ahora vamos a ver el empirismo. Vamos a ver el empirismo. Para el racionalismo, el origen del conocimiento estaba ¿en qué? En la razón. Para el racionalismo, claro, el origen del conocimiento estaba en la razón. Para el empirismo, el origen del conocimiento va a estar en la experiencia. ¿Ya? Para el empirismo, el origen del conocimiento va a estar en la experiencia. La tesis del racionalismo, ¿cuál fue? Ideas innatas. Ideas innatas. Perfecto, fue la tesis de las ideas innatas, ¿no? Que dice que la mente ya viene con ideas. En cambio, la tesis del empirismo se va a llamar la tabula rasa. ¿Qué dice la tesis de la tabula rasa? Dice que la mente al nacer es como una página en blanco. Es como una página en blanco que se va a llenar a través de la experiencia. ¿Ya? Eso es lo que dice la tesis de la tabula rasa. Dice que la mente al nacer es como una página en blanco. Tabula rasa significa página en blanco u hoja en blanco. ¿Ya? Dice que la mente al nacer es como una página en blanco, es decir, una hoja en blanco que se va a llenar a través de la experiencia, ¿no? Según esta tesis, nosotros nacemos sin ninguna idea, nacemos en blanco.
Y todo lo que aprendemos, lo aprendemos a través de la práctica, a través de la experiencia. Como te darás cuenta, el empirismo es una corriente con ideas opuestas, ¿no? Al racionalismo. Mientras que para el racionalismo, la mente ya viene con ideas, para el empirismo no. La mente viene en blanco y se va a llenar a través de la experiencia, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, son tesis notoriamente opuestas. El racionalismo con el empirismo son tesis notoriamente opuestas, ¿ya? El que dio la tesis, ¿ya?, de la tabula rasa va a ser John Locke, ¿no? Mira, acá vamos a ver representantes del empirismo. Tenemos primero a Francisco Bacon. ¿Ya? Por cierto, Bacon es el iniciador, ¿ya? Bacon es el iniciador del empirismo. ¿Ya? Bacon es el iniciador del empirismo. Mira, Bacon va a escribir una obra, ¿ya? La obra de Bacon se llama el Novum Organum Scientiarum. El Novum Organum Scientiarum, que en español significa novum es nuevo, organon significa método para las ciencias. ¿Ya? Eso significa el Novum Organum Scientiarum, el nuevo método para las ciencias. ¿Ya? Mira, hasta estos tiempos, en las ciencias se empleaba un método que era el método deductivo. Y el método deductivo había sido propuesto por Aristóteles. Es más, todos los racionalistas, ¿se acuerdan? Eso ya lo hemos visto en lógica, ¿no es cierto? El método deductivo de Aristóteles, que era razonar del todo a la parte, ¿no? Y todos los racionalistas, encabezados por Descartes, todos proponían el método deductivo también, ¿no? Que se siga usando el método deductivo. Pero Bacon dice, no, es momento de cambiar el método, ¿no? Ya todo este tiempo hemos estado usando el método deductivo, ¿no? Y el conocimiento se ha estancado, decía Bacon. Mira, ve, el conocimiento se estancó. Es más, la iglesia en la Edad Media obligó a de que vuelvan a estudiar a Aristóteles, ¿no? Y obviamente estudiar a Aristóteles es también emplear el método deductivo, pues, porque Aristóteles propuso el método deductivo. Entonces, Bacon dice no. Ha llegado el momento de cambiar el método, ¿no? Y propone un nuevo método para las ciencias, ¿no? Y este nuevo método para las ciencias fue el método inductivo. ¿Ya? Fue el método inductivo. ¿Y en qué consistía el método inductivo? En razonar de lo particular, a lo general.
¿no? O si ustedes le quieren llamar de la parte al todo. ¿Ya? Entonces, esa fue la propuesta de Bacón, ¿no? Como te darás cuenta, Bacón se opuso a Aristóteles, ¿no? Además, el método que propone Bacón es un método opuesto al de Aristóteles. ¿En qué consistía el método deductivo de Aristóteles? ¿Te acuerdas? De Yo lo lo hemos visto en de lógico. Lo general a particular. particular. Claro, en razonar de lo general a lo particular, o si tú le quieres llamar del todo a la parte. En cambio, el método de Bacón consiste en razonar de lo particular a lo general, ¿no? O de la parte al todo. Él propone un nuevo método, el Novum Organum Scientiarum, el nuevo método para la ciencia, ¿no? Bacón también propuso, ya, Bacón en esta obra Novum Organum Scientiarum también propuso el método científico, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Él también propone el método científico, aunque ustedes ya deben haber visto método científico en biología, ¿habrán visto esto, el método científico? No. ¿Ya les habrán enseñado el Sí, método profesor. científico? Sí, ¿no? Ya, claro, sí me imagino, observación, problema, hipótesis, experimentación y conclusión, ya les deben haber enseñado eso, ¿verdad? ¿Sí Sí. o nunca lo han visto? Sí, ¿no? Ya, ese método científico lo propuso Francisco Bacón, ¿no? Él lo propone. Ya, en esta obra Novum Organum Scientiarum. Y también acaba de dar una teoría llamada la teoría de los ídolos. ¿Ya? La teoría de los ídolos. ¿Ya? Según Francisco Bacón, existen ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Ahí te lo voy a definir. ¿Ya? Ahí te lo voy a definir en el chat. ¿A qué se refiere con los ídolos Francisco Bacón? A ver, ahí vamos a ponerlos. Obstáculos. Ya, los ídolos, como lo define Bacón, ahí están, son los obstáculos que impiden el desarrollo de la ciencia, ¿no? Francisco Bacón decía que habían estos obstáculos que impedían el desarrollo de las ciencias y a estos obstáculos le llama ídolos, ¿no? Según Bacón, existen 4 ídolos. Te lo estoy escribiendo en el chat, ¿ah? Por si acaso. Según Bacón, existen 4 ídolos, 4 obstáculos, ¿no? Que van a impedir el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las ciencias, ¿no? El crecimiento del conocimiento, ¿no? Acuérdate que salíamos de una edad media en la cual el conocimiento creció o se estancó. Se estancó. Se estancó. ¿Y quién fue la culpable de que el conocimiento se estanque? ¿Quién quiso que el conocimiento se La iglesia. La iglesia, ¿no? ¿Quién fue la institución más abusiva en la Edad Media? La iglesia. La iglesia. Fue la La institución iglesia. más poderosa y también la institución que abusó de la gente, ¿no? Hizo todo lo posible con tal de que, conserven el poder, ¿no? Mató a mucha gente en nombre de Dios, cometió muchas atrocidades la iglesia, ¿no? Incluso terminando la Edad Media,
siguió siendo muy manipuladora y muy agresiva, muy voraz esta iglesia, ¿no? Muy abusiva. Bueno, eh, entonces, para Francisco Bacón, ¿no? Hay 4 ídolos que impiden que el conocimiento crezca, que impiden que las ciencias sigan creciendo, ¿no? Eh, 4 obstáculos, a eso le llama 4 ídolos, ¿no? ¿Y cuáles son? Ahí te los voy a poner. El primero que menciona Bacón son los ídolos de la tribu. ¿Ya? Son los ídolos de la tribu, que son aquellos que tienen que ver con la familia. ¿No? Los ídolos de la tribu, que son aquellos que tienen que ver con la familia. ¿Cómo así, profesor? Mira, Bacón decía, ¿no? Bacón decía, hay cosas que se han aprendido en el hogar, ¿no? Y que impiden que el conocimiento crezca, ¿no? Por ejemplo, dice esto va con las creencias religiosas, ¿no? Te pongo un caso verídico. ¿Ah? Bueno, tú sabes que yo estudié Derecho en la universidad, ¿no? En algún momento te lo he comentado, en la Pedro Ruiz Gallo. Entonces, cuando yo estaba en 5º año de Derecho, ¿no? Ya teníamos que empezar a hacer prácticas preprofesionales. Y bueno, yo fui al Ministerio Público, ¿no? Que es una institución que se encarga de la investigación de los delitos, ¿no? Ahí trabajan en el Ministerio Público los fiscales, ¿no? Bueno, entonces ocurrió lo siguiente. Un día, en la ciudad de Chiclayo, una adolescente de repente de la edad de ustedes, pues 15, 16 años, ¿no? Sufrió un accidente, ¿no? A esta muchachita es atropellada por un auto, la llevan, bueno, por el centro, y por ahí cerca está el hospital de la Merced, no sé si ustedes conocerán, ¿no? Y la llevan pues de emergencia acá al hospital de la Merced, ¿no? La señorita es atendida de emergencia, avisan a los padres llegan, ¿no? Ponte a la hora. Y el médico se entrevista con ellos, le dice, bueno, su hija, ¿no? Ha sufrido un accidente, le explica qué es lo que había pasado, le dice, bueno, tenemos que operarla, ¿no? Y con la operación, pues su hija, como es todavía muchacha, ¿no? Es jovencita, eso juega a su favor y se va a recuperar rápidamente, ¿no? En un promedio de 72 horas con la operación y con la vitalidad de su hija, no está jovencita, no tiene una apariencia física fuerte, ¿no? O sea, no tiene enfermedades de riesgo, entonces eh, va a poderse recuperar muy favorablemente. Pero para hacer la operación necesitamos pues hacerle una transfusión sanguínea porque obviamente producto del accidente ha perdido sangre, ¿no? Y bueno, le tenemos que hacer una transfusión sanguínea y con eso la operamos y bueno, digamos que va a quedar normal la señorita, ¿no? En corto tiempo volverá a hacer su vida regularmente. Y los papás dicen, no, no, ¿sabes qué? No. Transfusión sanguínea, no. Pero señor, ¿es para salvarle la vida a su hija? No, no. Mi religión me lo prohíbe. Mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, yo, mis hijos, todos son testigos de Jehová. Todos somos testigos de Jehová y bueno, pues en nuestra religión se prohíbe eso de la transfusión sanguínea, ¿no? Eso es un pecado. Pero señor, su hija se puede morir. Bueno, ¿sabe qué? Si es la voluntad de Dios, que se muera, pero ya si Diosito se la quiere llevar, pues que se muera, pero que se muera. Ya esa es la voluntad de Dios. Oiga, señor, pero ¿qué voluntad de Dios tiene que ver acá? Le dice, ¿sabe qué? La podemos operar y listo. Le salvamos la vida a la muchacha.
No, no, ya sé que se tiene que morir, que se muera. Y para satisfacer su curiosidad, porque se estarán preguntando, ¿y qué pasó? La muchacha murió, ¿no? Eh, pero ya ese es otro tema, ¿no? Ese ya es un tema legal. Pero a lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo estas creencias religiosas, por ejemplo, no dejaron razonar, ¿no? A estas personas, a estos padres de familia. No lo dejan razonar, no lo dejan pensar. Estos son los ídolos de la tribu, ¿no? Son creencias, por ejemplo, son ídolos, son obstáculos que se adquieren en la familia, ¿no? Y ya no te dejan pensar, ¿no? Obstaculizan el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la ciencia, ¿no? Hay muchos hogares en los que, por ejemplo, ¿no? Por estas creencias religiosas, los evangélicos, por ejemplo, creen que la mujer no debe utilizar estos pantalones apretados, no debe usar ciertas ropas, ¿no? Y que debe dedicarse a las labores domésticas y que tiene que someterse a la voluntad del marido, porque eso es lo que dice la religión, ¿no? Entonces, estos son obstáculos, impiden el desarrollo del conocimiento, impiden el crecimiento de las personas, obstaculizan. A estos ídolos, Francisco Bacón le llamó los ídolos de la tribu, ¿no? Los ídolos, los obstáculos que los adquirimos en la familia. Bueno, ¿me han entendido hasta acá? He puesto un ejemplo X, ¿ah? O sea, pueden imaginarse cualquier otro ejemplo. Sí, profesor, todo Sí, entendido. Entendido, profesor. profe. Muy bien. Y ahí hay así algunas religiones, ¿no? Que les impiden, por ejemplo, estos temas de la transfusión sanguínea. Yo estaba todavía muy joven en aquellos tiempos, ¿no? Y la verdad que este caso me sorprendió, ¿no? Me sorprendió mucho, ¿no? El de que unos padres prefieran, pues, bueno, ya se resignen a la muerte de una hija, ¿no? Y por este fanatismo religioso, ¿no? Pero bueno, así pasó. Bueno, seguimos. Entonces, uno, los ídolos de la tribu. Los gitanos me dicen por ahí, Estela, ¿no? No conozco mucho de los gitanos, no sé cómo es su... Supongo que también evitan eso, las transfusiones sanguíneas o cosas así. La verdad es que no conozco mucho eso. De los gitanos, se decía, ¿no? Dos, tenemos los ídolos de la caverna. Tenemos los ídolos de la caverna. Estos ídolos, dice el buen Francisco Bacón, tienen que ver con el egocentrismo, ¿no? Los ídolos de la caverna, que son aquellos que tienen que ver con el egocentrismo, ¿no? Que son las personas que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que anhelan, lo que desean, ¿no? Si es posible tienen que matar, bueno, matan. Si tienen que robar, roban. Si tienen que coimear, coimean. Si tienen que mentir, mienten, ¿no? Hay gente que es así, ¿no? Que es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa con tal de lograr lo que quieren, ¿no? Si tienen que matar, si tienen que robar, bueno, como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Hacen lo que sea con tal de lograrlo, ¿no? De repente, pues, el muchacho que aspira a tener mucho dinero y no le importa cómo, con tal de tener mucho dinero, ¿no? De repente estudia ingeniería civil en la universidad, entra a trabajar a la municipalidad en el área de obras, ¿no? Y empieza a coimear, empieza a negociar con las empresas para licitarle las construcciones de las pistas, de los mercados, etcétera, ¿no? Y recibe plata, pues, a cambio de estos favores, ¿no? Y este muchacho no le importa y ya deja de servicio, pues se compra su camioneta, su lote de terreno, se compra casa. El pata entra a trabajar a la municipalidad, toda la vida ha sido misio, ¿no?
Y en 4 o 5 años, pucha, ya tiene un montón de cosas. Tiene casa, departamentos, lotes y toda la vaina, ¿no? Camionetas y toda la cuestión. Es más, hasta los familiares se dan cuenta, ¿no? Cómo este muchacho ha podido tener plata tan rápido, pero nadie cuestiona nada, ¿no? Con tal de que, ay, como también les da plata, dicen, ay, mira, tiene un montón de plata, ay, qué bueno, y gracias a Dios, todavía dicen, ¿no? Como si Dios esto, fuera el que proporcione las coimas, ¿no? Como si Dios estuviera de acuerdo con la coima, con el robo, ¿no? Y estas personas son capaces de hacer lo que quieran por estos afanes, su egocentrismo, ¿no? E incluso obstaculizan, ¿no? El crecimiento, hoy no les importa poner en riesgo su dignidad, como la muchachita, pues que de repente es jovencita, ¿no? 18, 19 añitos, ¿no? Está, digamos, en la flor de su juventud y es bonita, tiene buen cuerpo, es sexy, tiene bonito rostro, ¿no? Y no quiere ser pobre, ¿no? Y se consigue su sugar daddy, ¿no? Un tipo de 62 años, pues, que puede ser su abuelo, y le dice, ¿no? Oye, pero ¿cómo va a estar con un anciano así, no? No, no importa, pues, su sugar daddy, ¿no? Y no le importa su dignidad, no importa lo que digan, con tal de satisfacer sus afanes, pues, ¿no? Esa ambición por el dinero que tiene, ¿no? Como la congresista, pues, Patricia Chirinos, esta, ¿no? Esta muchacha, pues, que jovencita, ¿no? Se casó con un octogenario, ¿no? Y un tío de 81 años, ya tenía 22, 23 años, y se casa, pues, esta que sale diciendo de que el ministro, el primer ministro Bellido, la ha ofendido, dice, ¿no? Que la afanó, algo así estaba diciendo, ¿no? Y no tiene ninguna prueba de ello, obviamente, ¿no? Como todos la gente que simplemente busca llamar la atención, ¿no? Y busca fastidiar por fastidiar, ¿no? No tiene ninguna prueba de lo que dice, pero ella dice que la ofendieron. Y esta muchacha, pues, esta congresista, ¿no? Patricia Chirino se casó con un octogenario, ¿no? Si no me creen, búsquenlo. Que estaba todo ya cuadrapléjico y el tío, y al año que se casó con el tío se murió, pues, ¿no? El señor. Los hijos se oponían, ¿no? Veían en esta muchacha pues una aprovechadora, ¿no? Pero obviamente no hay que dudar de esto, ¿no? Porque ella es una congresista con una gran reputación y obviamente ella lo hizo por amor, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Ahora ella está reclamando el hecho pues de que eh, alguien como que se ha querido sobrepasar, ¿no? Con ella, porque ella es una mujer muy, muy respetable, ¿no? Y bueno, pero si no me creen, búsquenlo, ¿ah? Está ahí en el internet, en el Google, sino que muchas personas pues desconocen, ¿no? La historia y pues dicen, ah, mira, y como quieren fastidiar, ¿no? Muchas veces al gobierno, simplemente quieren fastidiar por fastidiar, se agarran de algo, pues, y como no saben la historia, como no investigan, les creen, pues, ¿no? Estas personas. Pero bueno. Entonces, estos son los ídolos de la caverna, ¿no? Los que tienen que ver con el egocentrismo, con los afanes, las ambiciones, las pretensiones de las personas, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr aquello que anhelan con tanta ferocidad, ¿no? Y si tienen que estar, pues, casarse con un viejito de 80 años que al año siguiente se va a morir, bueno, pues, no importa lo que diga la gente, no importa mi dignidad, con tal de tener plata. Pues, se acabó. Ya está. Aguantar un año un viejito, bueno, pues ya está, me sacrifico, que se muera, espero que se muera y ya está, el año ya heredo todo, ¿no? Cobro el billete, acá, ¿no? Y después voy a ser una persona respetable, una congresista y toda esa cuestión. No importa cómo logre las cosas, ¿no? Maquiavelo, ¿no? Sugar Daddy, ¿no? Ahí está. Luego tenemos los ídolos, ¿ya? Los ídolos del foro. Estos ídolos del foro tienen que ver con el lenguaje.
Ya, estos ídolos del foro tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Bacon dice de que uno de los grandes obstáculos que tiene la ciencia es el lenguaje. ¿Pero a qué se refiere? Dice, mira, muchas personas creen que la ciencia es aburrida, no entienden la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando el científico empieza a explicar, no hace toda su explicación, mira que los agujeros negros, que la gravedad, bla, bla, bla. El pata está así, ¿no? Ahí, ¿qué tal el expositor? Hasta que lo máximo. ¿Qué has entendido? Nada. Y la gente no entiende nada. ¿Por qué? Porque el científico está empleando un lenguaje muy técnico que impide que sea fácil de digerir, ¿no? Entonces, el científico emplea un lenguaje muy técnico, creyendo pues de que todo el mundo es científico, ¿no? Y empieza a exponer, y mucha gente no le entiende. No por falta de raciocinio, sino porque no conocen ese lenguaje técnico. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia fuera comunicada de una manera más sencilla? Dice Bacon, ¿no? Si se empleara un lenguaje más fácil, más simple de entender. Entonces, pues, la ciencia llegaría a más gente. Más gente se interesaría por la ciencia, ¿no? Hay un gran problema, dice Bacon, ¿no? Las personas empiezan a escuchar un programa de ciencia, ¿no? Y están ya ahí 2 minutos y están ahí, ¿no? Jato. Dormidos. Se aburrieron. En 2 minutos, jato. ¿Pero por qué? Porque no se ha comunicado la ciencia en un lenguaje fácil, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje digerible, con facilidad. Entonces, eso hace pensar al receptor de que la ciencia es aburrida. Por eso es uno de los grandes obstáculos, ¿no? El lenguaje, la comunicación que hay, ¿no? Entonces, la ciencia tendría que ser comunicada de una manera más sencilla. En cambio, si ven programas de esto es guerra, ¿no? De que pucha, que tal estuvo con tal y se peleó, los programas de chisme, ¿no? De la Magali, el programa del Peluchín, y ahí están, ¿no? Uy, bacán, uy, qué chévere, mira, hasta de acá le engañó con el otro, de ahí se peleó con otro, de ahí estuvo con otro, se casó con otro y de ahí regresó con el primero. Uy, mira, y qué fácil, pero fácil de entender. Entonces, el científico, la ciencia debe buscar un lenguaje parecido, sencillo, dice, para que pueda llegar a más gente, ¿no? Mi compadre Francisco Bacon. ¿Ya? Bueno, ¿me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Y Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. los ídolos número 4. Tenemos los ídolos del teatro. Estos tienen que ver con las ideologías. Voy a encender un poquito la luz acá. Ya, mira. Los ídolos del teatro tienen que ver con las ideologías. ¿Ya? Tienen que ver con las ideologías. Mira, dice Bacon que hay ideologías que ya están desfasadas, ¿no? Y que como están desfasadas, entonces no tienen por qué ser seguidas, pues, por la gente, ¿no? Hay muchas ideologías, pues, que son seguidas por las personas y esas ideologías son desfasadas y ya no tienen el más mínimo sentido. Bien, y en vez de beneficiar a las personas, más bien las han perjudicado. Esas ideologías tienen que dejar de llevarse, dice el buen Francisco Bacon. ¿Cómo cuáles, profesor? ¿A qué se está refiriendo? Por ejemplo, esas ideologías, esos pensamientos de que, la mujer, por ejemplo, tiene que ser virgen, porque si la mujer no es virgen, entonces no vale para el matrimonio. Las mujeres que ya no son vírgenes tienen que ser desechadas porque no son buenas mujeres para el matrimonio.
Esa forma de pensar, ese pensamiento ahora, hoy en día es un pensamiento absurdo, ¿no? Pensar de que una mujer, porque no es virgen, porque ya tuvo experiencia sexual, entonces, no es merecedora de un matrimonio, o no es una buena mujer para casarse, es algo absurdo. Y esa ideología, esa forma de pensar, ha hecho de que la mujer sea mal vista, ha jugado en contra de la mujer. Entonces, esas ideologías tienen que desecharse, tienen que dejarse de lado. Esa idea de que la mujer es, por ejemplo, el sexo débil, ¿no? Y que las mujeres tienen que estar sometidas a la voluntad del marido. Que una mujer tiene que ser de su casa, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que atender al marido, ¿no? Es más, yo he visto casos, ¿no? Bueno, yo tengo hijas e hijos, ¿no? Y a mí no me gusta esa idea, ¿no? Yo pienso de que las mujeres esto también tienen que tener un rol protagónico, ¿no? También tienen que desarrollarse personalmente, tienen que cumplir sus objetivos, sus metas. Pero yo he visto casos, por ejemplo, en los cuales le dicen a la muchacha, ¿no? Son de repente dos hermanos, mujercita y varoncito, y la mamá le dice a la muchacha, ya se levantó tu hermano, anda, prepárale su café, su avena, prepárale su jugo, atiéndelo a tu hermano. Incluso el hermano es menor de edad, anda, atiéndelo a tu hermano. Ella tiene 15, el muchacho tiene 14, y la mamá manda a la hija a que lo atienda al hermano. ¿Por qué? Porque el muchacho es varoncito y es mujercita, y las mujercitas tienen que atender, ¿no? Tienen que hacer las labores domésticas. ¿Mm? Son inferiores, ¿no? El varón no puede hacer las cosas, no se puede servir una taza de café, ¿no? No puede limpiar la mesa, ¿no? Porque es varón, ¿no? Entonces, estos pensamientos, estas ideologías ya están desfasadas y no tienen por qué practicarse, ¿no? Que la mujer tiene que ser muy de su casa y tiene que hacer todas las labores domésticas y que tiene que estar sometida a la voluntad del marido, ¿no? Si el marido la engaña, bueno, pues hijita, te tienes que aguantar porque así es la vida, así son los hogares, ¿no? Tú has escogido a ese hombre para que sea tu marido, bueno, ahora te aguantas. Oye, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, que no es que así es, ¿no? Está en la Biblia, la mujer tiene que estar sometida a la voluntad del marido, ¿no? O están locos esos pensamientos de esas ideologías, en vez de crecer, hacer crecer al conocimiento, a las personas, más bien la están estancando. Esos obstáculos que encontramos en la sociedad impiden el crecimiento, el desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de las personas. Entonces eso tiene que dejarse de lado, esas ideologías, esas formas de pensar tienen que ahí enterrarse, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces esto es lo que dice Manuel Kant, ¿no? A estos ídolos le llama los ídolos del teatro, ¿no? Son los que tienen que ver con las ideologías, ¿no? Con las ideologías que ya están desfasadas y que no tienen por qué seguirse aplicando, pues, ¿no? Porque son ideologías que en vez de beneficiar a las personas, más bien las han perjudicado. Sí, ¿me están entendiendo hasta ahí? ¿Qué les parece la idea de Francisco Bacón? ¿Mm? ¿Parece interesante su análisis de los ídolos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Hay muchas cosas que son ciertas, ¿no? Muchos ídolos, ¿no? Muchos obstáculos encontramos en la sociedad. Desde la misma casa empezamos, ¿no? Hay estas cositas, pues, que se proponen, se plantean en los hogares. Además, hay personas que hay familias que impiden de que las mujercitas se vayan a estudiar, se preparen. A la hija le fue mal en el matrimonio, el marido la golpea, el marido la engaña y quiere buscar apoyo en su familia, en su papá, en su mamá. ¿Y qué hacen? Le cierran las puertas, le dicen, no, tú ya te fuiste con tu marido, ahora tú ves cómo te las arreglas. Todos los hogares tienen problemas.
Todas las familias tienen problemas. Sí, pero mamá, mira, es muy abusivo, me pega, me engaña con otra mujer. Te aguantas. Así es la vida, ¿no? La vida no es fácil. Llevar un matrimonio adelante no es fácil, ¿no? No, uno tiene que sufrir pero ¿por qué el matrimonio tiene que sufrirse? ¿Por qué más bien el matrimonio no se tendría que disfrutar? ¿Mm? O sea, yo me voy a casar con una muchacha pues para sufrir, para hacerla sufrir. ¿Mm? Yo creo que más bien debería ser para disfrutar, ¿no? La vida en conjunto, claro que no es fácil porque hay cosas que de la otra persona que no te van a gustar y obviamente, ¿no? Pero el hombre tiene que, el hombre y la mujer, el varón y la mujer, me refiero al hombre en general, ¿no? Tiene que ser racional y encontrar un sentido común, ¿no? Algo que beneficie a los dos. Tenemos que erradicar ese pensamiento, de que el varón es el que manda, que es el que tiene que decir cómo son las cosas en la casa. Este es pisado. No, ¿por qué? ¿Por qué no tener una conciliación, un acuerdo entre varón y mujer? Mira, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? No, acá se hace lo que yo digo. Y el que no piensa así es pisado. Pisado. Bueno, pero existe esa idea, pues, ¿no? Esa idea machista, ¿no? Y mientras no cambiemos estas cosas que hemos aprendido en la casa, mientras sigamos teniendo estas ideologías absurdas, que las han aprendido por las religiones o por la sociedad, o la abuela se le enseñó a la mamá quiere enseñarle a la hija, o sea, mientras no cambiemos estas cosas vamos a seguir estancados y ahí nos vamos a quedar, vamos a estancarnos, ¿no? Y a esto nos invita Immanuel Kant, a dejar de lado estos ídolos, ¿no? Que si la familia ha visto que de repente pues el muchacho Carlos, ¿no? De la noche a la mañana empezó a tener terrenos, carros, o que no se hagan los de la vista gorda y le digan, oye compadre, ¿tú de dónde? Trabajas en la municipalidad, tu sueldo es 5.000 soles, pero ¿de dónde vas a conseguir esto de la noche a la mañana carros? Soy compadre que está metido en alguna cuestión negativa, estás cometiendo delitos. No, mamá, si es de lo que yo trabajo. Ay, que si en tu trabajo te pagan esto nomás, ¿cómo, de dónde vas a tener? O estás coimeando, estás robando, hay algo malo por ahí. Ay, mamita, toma, te regalo 5.000 soles. Mira, ¿sabes qué? Con 5.000 soles a mí no me vas a comprar, ¿no? Bueno, fuera que sean así, ¿no? Pero eso no pasa. Y ahí vamos a seguir estancados, obstaculizados, ¿no? Bueno, para terminar con el empirismo, ¿no? Ya hemos visto a Francisco Bacon. Y te cuento que esto de la teoría de la tabula rasa lo dio el inglés John Locke. John Locke en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, ya, John Locke en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano nos va a dar la tesis de la tabula rasa. ¿Ya? John Locke en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano nos va a dar la tesis de la tabula rasa, en la que dice pues de que la mente humana